Tal vez, la mala de esta historia haya sido yo. Una casa perfecta, una familia perfecta, una vida perfecta. Porque aquel día, de repente, tuve ese pensamiento. Voy a seguir viendo esta misma escena. Hasta el día en que me muera. La historia de todos vosotros que, en un mundo donde todo es perfecto y nadie es una mala persona, os habéis preguntado cuál es realmente vuestro lugar. Empieza, ahora. Las tardes de domingo, a finales del verano, son como un museo en el que el tiempo se ha detenido. Bajo el sol abrasador, la ciudad contiene la respiración, y solo el sonido de las campanas de la iglesia, rompe el silencio y hace vibrar el aire. Nuestra terraza también era así. Una escena que, durante más de 30 años, se había repetido cada semana, sin faltar ni una sola vez. Sobre el suelo de baldosas blancas bien fregadas, bañadas por la luz del sol, caía un resplandor deslumbrante de la tarde. En la larga mesa de madera, había platos recién preparados, uno tras otro, llenándolo todo. Y en el centro de aquella escena, como siempre, estaba Javier riendo a carcajadas. A su alrededor, nuestros hijos sonreían abiertos y luminosos como flores en plena floración. Si tuviera que definir nuestro matrimonio con una sola imagen, diría que fue como una caña recién tirada. Fresca al pasar por la garganta con una espuma justa, ni demasiada, ni escasa. Un marido que, durante más de 30 años, trabajó con constancia como empleado de banca para sostener a su familia. Y unos hijos que crecieron rectos, sin defraudar las expectativas de sus padres, cumpliendo cada uno con lo que le correspondía. En nuestra casa no hubo la sombra de la pobreza, ni peleas lo bastante grandes, como para pasar la noche en vela culpando a nadie. Ni infidelidades, ni deudas, ni esas desgracias repentinas. Que, de un golpe, hacen tambalear la vida tranquila de otras familias. Incluso esas olas tan comunes parecían detenerse, curiosamente, ante el muro de nuestra casa. Al menos, desde fuera, eso parecía. Como unos ventanales perfectamente limpios. Bajo el sol intenso del mediodía, tan impecables que no dejaban ver lo que había dentro. Una familia cuidada hasta el último detalle, sin una sola grieta visible. Venga, venga. Echadme un momento. Es ese color dorado, ¿lo veis? No hay verdad más grande que una caña bien fría en una tarde de domingo, ¿o no? Cariño, estas croquetas que has preparado hoy están incluso mejor que de costumbre. Crujientes por fuera, y por dentro se deshacen en la boca. Venga, levantad los vasos, por la paz eterna de nuestra familia. ¡Salud!
Papá, si es que en el barrio no hay nadie que no sepa lo bien que cocina mamá. Mamá, por cierto, ¿cuál es el secreto de esta salsa? La hice como me dijiste la última vez, pero no conseguí, ni de lejos, este sabor tan profundo. Secreto. Ninguno. Solo que, como veníais hoy, me levanté temprano, y fui al mercado a por los ingredientes más frescos. Comed mucho. En la cocina todavía queda comida caliente. Ah, cariño, tráenos otra ronda de cerveza quieres. Con tanta charla, el hielo ya se ha derretido. Que esté bien fría, por favor. Sí, ahora vengo. Me movía sin parar entre sus risas llenas de vida. Rellenaba los vasos vacíos, sin que nadie tuviera que pedírmelo, cambiaba los platos ya sucios por otros limpios, y recogía en silencio las servilletas que caían al suelo. Era algo tan familiar para mí, que el cuerpo lo recordaba, antes que la mente, como una coreografía aprendida hace años y repetida sin pensar. Cuando Javier estaba de buen humor, destapaba la cerveza con alegría, y no perdía ocasión de hablar de mí delante de todos. Sin mi mujer, esta casa no funcionaría ni un solo día. Era aquello el mayor de los elogios, o una forma amable de decir que, yo debía quedar unida para siempre a este lugar que llamábamos hogar. La gente, al verme sonreír, decía que yo era una mujer muy feliz. Un marido sano, jubilado de su trabajo en el banco, y unos hijos atentos que cumplían con su deber. Decían que, con todo eso, el resto de mi vida consistía simplemente en sentarme, y disfrutar de la mesa que había preparado durante tantos años. Y yo asentía. Creía que la paz que vivía era, una recompensa justa por toda una vida de entrega. La pensión de mi marido era segura, los hijos venían cada domingo sin faltar a elogiar la comida de su madre, y pensaba que, con todo eso, no podía desear nada más. Así que aparté la mirada. No quise mirar que podía estar hundido bajo esa espuma tan justa, tan bonita, tan correcta. Creí que lo más seguro era seguir siendo parte del paisaje, que quedarme ahí era la forma más segura de vivir. Me voy, mamá. Hasta la próxima semana. Tras la ruidosa comida, una vez que todos se marcharon, la cocina quedó sumida en un silencio tan profundo, que casi me ensordecía. Se oyó el motor del coche alejándose tras el portón, y de repente, la casa se sintió completamente vacía. En la cocina solo quedaba el sonido del grifo y el tintineo de los platos, mientras en el salón, se oían los ronquidos de Javier. Mis manos estaban húmedas dentro de los guantes de goma, y la grasa del fondo de la olla, se resistía a desaparecer. Dejé de frotar, y me quedé allí de pie, ausente, durante un buen rato. Aún sostenía entre mis manos aquel plato resbaladizo por el aceite, y desde el salón, los ronquidos de mi marido sonaban hoy, más fuertes que nunca. Domingos que se repiten cada semana. Los elogios de mi marido, las risas de mis hijos, y esa montaña de platos sucios, que siempre regresa sin falta. Llevo décadas viviendo este mismo día con una precisión milimétrica, pero, porque aquel día se sintió diferente. Me fijé en una taza junto a la ventana. Era una de las que servía a los invitados por la mañana. En el fondo, los granos de azúcar mal disueltos, se habían quedado pegados, formando una masa viscosa. Al verla,
de pronto sentí que mi corazón era idéntico a esa taza. Como el café que se enfría después de que el azúcar se ha disuelto, una sensación de vacío sin forma. Aquella extraña sensación de que la dulzura se había esfumado, dejando solo un fondo pegajoso, se me clavó en el pecho. Comí hasta saciarme y reí a carcajadas con mi familia, entonces, ¿por qué no queda nada dentro de mí? En medio de esta paz perfecta, que he construido durante 30 años, porque siento la extraña sospecha de haber vivido la vida de otra persona, en lugar de la mía. Aquel pensamiento fue fugaz. Una duda ligera, como una brisa pasajera. Pero ese instante de vacío, estaba abriendo una pequeña grieta, en la puerta de mi corazón, que hasta entonces, permanecía firmemente cerrada. La gente llama independencia, al momento en que los hijos abandonan el nido, pero para quienes se quedan, esa palabra suena más bien a pérdida. El día en que mi hija menor hizo las maletas, y se marchó a la capital en busca de trabajo, el portón de nuestra casa se cerró con más pesadez que nunca. Sentí como si el aire de este hogar, que durante más de 30 años se llenó de risas, llantos y discusiones, se hubiera esfumado en un solo segundo. Al quedarme de pie en el pasillo vacío, hasta mis propios pasos se convertían en un eco extraño, que volvía a mí. El calor que dejaron los niños se enfriaba con rapidez, y el vacío fue ocupado por un silencio, que se posaba por todas partes, como el polvo. Sin embargo, lo que rompía ese silencio eran, como siempre, esos ruidos del salón tan familiares y, por eso mismo, hoy tan ajenos. Javier estaba hundido en el sofá, completamente absorto en la retransmisión del fútbol. Incluso cuando nuestra hija se secaba las lágrimas al subir al coche, él solo dijo un breve, llama cuando llegues, y acto seguido, agarró el mando a distancia. Para él, esta casa seguía siendo un refugio de paz y seguridad. Que los hijos se marchen es ley de vida, y parece que no era un evento lo suficientemente importante, como para interrumpir su tarde de domingo. Celebraba los goles con gritos y se quejaba de las decisiones del árbitro. Me pregunto si deseaba que todo ese alboroto llenara el vacío de la casa, o si, de verdad, es incapaz de sentir esta extraña ausencia que flota en el aire. Casi como hipnotizada, me planté ante la puerta del cuarto de mi hija. Hace apenas unos días, había ropa por todas partes y un suave aroma a perfume flotando en el ambiente. Ahora, solo quedaba la colcha de la cama, perfectamente estirada sobre un colchón sin dueño. Caminé lentamente y abrí el armario. Es asombroso cómo puede bajar tanto la temperatura de una habitación, solo porque falta una persona. El cuarto estaba desierto. El espacio que mi hija había dejado, me pareció de pronto inmenso. Los vestidos que colgaban apretados, los vaqueros pasados de moda, y los bolsos que ella elegía con dudas cada mañana, todo había desaparecido. Solo quedaban unas pocas perchas viejas, y una goma del pelo olvidada en el rincón de un cajón. Cerré la puerta del armario, y volví a abrirla. Quizás buscaba algo que se me hubiera pasado por alto, o quizás, esperaba que al abrirla, mi hija apareciera riendo a carcajadas. Pero cada vez que cerraba la puerta, se confirmaba la misma realidad evidente, ya no queda nadie,
en esta habitación a quien yo deba cuidar. Durante años, mi existencia se justificaba por el nombre de madre, por limpiar los restos de otros, por atenderlos y preocuparme por ellos. Sentí que los protagonistas de ese tiempo habían abandonado el escenario. Y yo me quedaba allí, como un objeto olvidado en mitad de las tablas, sin saber muy bien qué hacer ahora. Eso es. Tira. Ay, pero ¿cómo ha podido fallar eso? El ruido del televisor seguía fluyendo sin descanso. Yo me quedé allí, de espaldas a ese sonido, y hablé. Cariño, la niña aún no ha llamado para decir que ha llegado. Y ya han pasado varias horas. Mujer, tranquila. ¿Cómo va a haber llegado ya? Solo han pasado 2 horas. No es una niña pequeña. Ya llegará. Sabe cuidarse sola. De verdad, te preocupas por nada. Aprovecha para descansar un poco. Ah, tengo sed. Tráeme una Coca-Cola, por favor. Ni siquiera me miró a la cara. Mis palabras se perdieron entre los gritos del televisor. Está en la nevera. Levántate y cógela tú mismo. ¿Pero qué te pasa hoy? Estás cansada. Será la menopausia. Seguro que es eso. Está bien, ya voy yo. Se levantó refunfuñando, pero sus ojos seguían pegados a la pantalla. Al verlo, más que tristeza, sentí una extraña objetividad. Ah, para este hombre, lo raro no es que yo esté triste, sino que no le traiga su refresco. El armario de mi hija está vacío, y la cabeza de mi marido está llena de balones de fútbol. Y yo, atrapada en medio, como me defino en esta casa, regresé al cuarto de mi hija y cerré el armario. El sonido de la madera al cerrar pareció hablarme: aquí ya no hay nadie a quien cuidar, Isabel. ¿Qué vas a hacer contigo ahora? ¿Qué hay para cenar? Lo de almuerzo estaba un poco salado. ¿No tienes algo suave por ahí? Lo estoy pensando. ¿Qué hay que pensar? Dame cualquier cosa que haya sobrado en la nevera. Cualquier cosa que cocines tú está buena. Voy a dar una cabezadita. Cerró los ojos y se hundió más en el sofá. Parecía tan en paz, como si él y esta enorme casa fueran un solo ser. Miré mi reflejo en el ventanal del salón. El sol seguía iluminando la estancia con calidez, pero mi figura en el cristal se veía borrosa, casi transparente. Como un fantasma que estuviera a punto de evaporarse. La habitación vacía, los ronquidos indiferentes de mi marido, y el ruido incesante de la televisión. Todo eso me estaba devorando poco a poco. De forma lenta, y muy elegante. Volví a entrar en el cuarto de mi hija y abrí el armario. Tal vez lo que buscaba no eran las cosas de mi hija, sino la identidad de este vacío que no lograba comprender. Pero dentro del armario, solo me recibía, una vez más, aquel espacio gélido y desierto. Nuestra mesa siempre estaba impecable. Sobre el mantel blanco, reposaba el pan recién horneado, la sopa humeante, y el plato principal, preparado con todo mi esmero. Visto desde fuera, parecía una escena de película, una paz absoluta reinando en la mesa. La hora de la cena era el rito más sagrado de esta casa. Yo cocinaba con dedicación cada día, y Javier se encargaba de dejar los platos limpios. Parecíamos una pareja de ancianos sin problemas, pero entre nosotros no fluía el diálogo, sino una emisión unidireccional, de información. La mirada de Javier estaba fija en el televisor del salón,
más allá de la mesa. Para él, cenar era solo el proceso de ingerir nutrientes, una música de fondo, para poder ver la tele. Él movía la cuchara de forma mecánica, y yo seguía su ritmo, tomando mi sopa en silencio. Aquel día, pasé tiempo fuera de casa para mí sola, por primera vez en mucho tiempo. Fui a una pequeña exposición, en el Museo del Centro. Quería compartir esa emoción nueva y desbordante que sentí, al ver aquellos cuadros llenos de luz. Cariño, hoy estuve en el Museo del Centro. Había una exposición de artistas que reinterpretaban la luz de Sorolla. Algunas olas parecían romper de verdad, justo sobre mis pies. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal el tráfico por el centro? Los cuadros eran increíbles. El sol del Mediterráneo cayendo sobre el lienzo, parecía real. Incluso juraría que sentí el olor a mar viéndolos. Me acordé de cuando fuimos a Málaga hace tiempo, y me quedé allí parada un buen rato. Entiendo. Sorolla, ¿te gustan esas cosas? Qué bien que fueras. Sí, cariño, el azul de esas pinturas, no era un azul cualquiera. Era profundo, triste y cálido a la vez. Se notaba cuánto tiempo pasó el artista buscando ese tono exacto, y sentí algo muy extraño. Ojalá lo hubieras visto conmigo. ¡Ja, qué gracioso es ese tío! Cariño, ¿has visto eso? Hay que ver qué labia tiene. ¿Me has escuchado? Te he oído. Que fuiste al museo a ver luces. Me alegro. Pero la sopa de hoy está un poco sosa. ¿Me traes la sal? Toma la sal. Así mejor. ¿Qué harás más mañana? ¿Vas con tus amigas de la iglesia? Ah, mañana tengo la cena de antiguos alumnos del banco. Plánchame la camisa, por favor. No dije nada más. Mi historia sobre la luz y las olas, recibió menos atención que la sal sobre la mesa. No estaba enfadada. Solo sentía cómo mis palabras, al no tener a dónde ir, se iban amontonando una a una, en el fondo de mi garganta. Mi asombro por el azul, el recuerdo de Málaga, la angustia del pintor. Todo se dispersó sobre el mantel, tratado con más ligereza que las bromas de la tele. Conversar es como jugar al tenis. La pelota debe ir y venir para que haya partido. Pero Javier no devolvía el golpe. Él era un muro. Cada sentimiento y cada pensamiento que yo lanzaba, chocaba contra él, y caía a mis pies. Él seguía absorto en la televisión mientras terminaba su sopa. Jamás sabrá qué estoy pensando, ni por qué guardo silencio. A decir verdad, creo que olvidó que yo estaba hablando. Volví a coger la cuchara. La sopa ya estaba fría, y el salón seguía siendo un estruendo. Esa mesa pacífica de la que habla Javier, se mantenía así solo porque yo cerraba la boca. Cuando dejé de hablar, él, satisfecho al fin, limpió el plato con el último trozo de pan. ¿Has terminado? Voy a recoger. Sí, muy rico todo. Como siempre cocinas de maravilla. Voy a ver el telediario. La luz del televisor parpadeaba sobre el rostro de Javier, deformándolo de un modo extraño. Aquel hombre, con el que he vivido 30 años, parecía un auténtico desconocido. No parecía haber un solo rincón en su cabeza, donde yo pudiera encajar. ¿Quieres café? Sí, claro. Con un poco de azúcar. Vale, un poco de azúcar. Al llegar al fregadero, recordé de nuevo aquel azul del museo. Pero ya no era el mar bañado por el sol. Era el color de un abismo oscuro y sin fondo.
nuestra conversación ha muerto. O quizá murió hace mucho, y yo era la única que intentaba reanimarla. Como no digo nada, Javier creerá que, no pasa nada. Pensará que una mesa sin gritos es la prueba de un hogar feliz, y se preparará para roncar satisfecho. Abrí el bote del azúcar. Moví la cuchara para darle ese toque de dulzura, que él quería, pero mi corazón, por alguna razón, estaba amargo. Esas palabras que empujé hacia el fondo de mi garganta, últimamente, luchan con fuerza por salir al exterior. Me voy. ¿Has guardado bien las camisas? La mañana en que Javier se marchó de viaje con sus amigos, durante 4 días, la casa estaba un poco más ajetreada de lo normal. Preparar sus medicinas, meter en la maleta las camisas planchadas sin una sola arruga, y comprobar el tiempo para dejarle un abrigo a mano. Aquellas tareas que siempre acepté mecánicamente como el deber de una esposa, ese día, por alguna razón, se sentían extrañamente ligeras. Finalmente la puerta se cerró y, al oír cómo se alejaba el taxi en el que iba, me quedé allí de pie, inmóvil, en mitad del salón. La casa vacía. Pensé que me sentiría muy sola. Creí que al desaparecer la persona que ha estado a mi lado como una sombra más de 30 años, la casa me daría miedo por ser tan amplia, o que temblaría ante el silencio absoluto. Pero nada de eso. Con aquel breve clic al cerrarse la puerta, escuché una alucinación, una roca enorme e invisible, que pesaba sobre mis hombros, rodaba por fin hasta el suelo. El aire de la casa había cambiado. Sentí como si el aire pesado y húmedo, se hubiera purificado de repente, volviéndose ligero y transparente. Lo primero que hice fue correr al salón, y apagar ese dichoso televisor. Un salón sin nombres de futbolistas, ni risas forzadas de humoristas. Allí, solo existía la luz de la tarde entrando por la ventana, y el susurro de las cortinas mecidas por el viento. Él no es una mala persona. Nunca me ha pegado, ni me ha gritado. Pero no fue hasta que se marchó, cuando me di cuenta de que su mera presencia, obligaba a que todas las frecuencias de esta casa se sintonizaran con él. No me senté en el sofá. En su lugar, me dejé caer suavemente sobre el suelo liso. Era una postura que jamás había intentado mientras mi marido estaba en casa. El contacto frío del suelo subía por mi espalda, y curiosamente, esa frialdad parecía despertarme. Ah, así que esta casa podía ser un lugar tan silencioso. Así de fresco era el aire original. Aquella noche, no preparé un gran banquete como de costumbre. No hubo sopa salada al gusto de Javier, ni los platos de carne que tanto le gustan. En su lugar, saqué una botella de vino que guardaba escondida al fondo de la alacena. Como acompañamiento solo había unos trozos de queso y galletas saladas, pero sobre la mesa se servía, más que nunca, un festín de tiempo para mí. Una copa de vino a solas. Sabía mucho más dulce y elegante, que cualquier vino caro de reserva que hubiera bebido frente a mi marido, forzando una conversación. En lugar del ruido de la tele, encendí mi vieja radio favorita, y prendí una vela aromática de esas que él tanto odiaba. La casa empezó a llenarse, por completo, de las cosas que a mí me gustan. Escuché mis propios pasos, sentí mi propia respiración, y recordé qué vino prefiero y con qué música se me saltan las lágrimas. Él enviaba fotos continuamente desde su viaje. Su rostro,
abrazado a sus amigos con una jarra de cerveza en la mano, era tan inocente como el de un niño. Me aburro sin ti, comamos algo rico cuando vuelva pasado mañana, decía su mensaje. Normalmente, ese mensaje me habría aliviado al sentir que me necesitaba, pero esta vez, me resultó agobiante. No había pasado nada malo. Él seguía siendo un marido cariñoso, y yo seguía en mi puesto de esposa virtuosa. Pero, al saber que volvía a casa, mi corazón no empezó a latir de emoción, sino que empecé a sentir que me faltaba el aire. Al ver su nombre aparecer en la pantalla del móvil, sentí que el oxígeno de la habitación escaseaba. Pasado mañana, él volvería a sentarse en ese sofá, el ruido de la tele volvería a conquistar la casa, y yo volvería a tragarme mis palabras respondiendo sí, claro a todo lo que dijera. En la habitación a solas, me miré al espejo. Es un rostro que he visto durante más de 60 años, pero sin Javier cerca, mi reflejo se veía extrañamente más nítido. Incluso las arrugas de mis ojos no me molestaban, pues parecían contar mi propia historia, y no la suya. La soledad no era un dolor, sino una bendición. En ese tiempo en el que no tenía que responder a las necesidades de nadie, vi, en medio de esa soledad reconfortante, quién es la verdadera dueña de mi vida. Aquella noche, me dormí con una sonrisa sincera, al ver que el lado izquierdo de la cama estaba vacío. Por primera vez en 30 años, tuve un sueño solo mío, sin que ningún ronquido lo interrumpiera. Cuando Javier vuelva, le recibiré de nuevo con una sonrisa. Fingiré que me emocionan los recuerdos que me traiga, y escucharé sus hazañas del viaje con tanto interés, como si fuera una final de fútbol. Sin embargo, sin darme cuenta, algo dentro de mí ya estaba cruzando una línea sin retorno. Las 4 de la tarde es la hora más honesta del día. El sol pasa su cenit y se inclina con fuerza, metiendo su luz hasta lo más profundo de la casa. Esa luz revela sin piedad las manchas del suelo, o esa capa fina de polvo sobre los muebles. Las 4 de la tarde a principios de verano es calurosa y lánguida, y al mismo tiempo, terriblemente silenciosa. Estaba frente al fregadero de la cocina, terminando de lavar el último plato. Aún sentía la espuma del jabón en las yemas de los dedos, y mi mirada estaba fija, por pura costumbre, en el olivo del jardín. En el salón, Javier estaba hundido en el sofá viendo la televisión. Cada vez que alguien en pantalla ponía una cara graciosa, Javier se reía a carcajadas dándose palmadas en la rodilla. Vivíamos bajo el mismo techo, a un brazo de distancia. Pero entre nosotros se alzaba un muro invisible y transparente. Javier vivía en una isla de ruido creada por la televisión, y yo estaba aislada en una isla llamada cocina, gobernada por el agua fría de fregar y el silencio. Él sentía alivio en ese estruendo y reía fuerte, pero yo sentía cómo se me encogía el pecho, cada vez que esa risa devoraba el aire del salón. Dejé de fregar para tomar aire un momento, y vi algo extraño. Un rayo de sol afilado atravesaba las cortinas del salón. En esa columna de luz, miles de motas de polvo bailaban lentamente. Parecían olvidar la gravedad, flotando sin rumbo por el aire. En ese estrecho pasillo de luz, no chocaban ni se alejaban, solo daban vueltas en el mismo sitio. A menos que alguien abriera la ventana para traer aire nuevo, esas motas seguirían haciendo el mismo recorrido mañana,
y dentro de un año. Cariño, ¿qué hay de merienda hoy? Trae un poco de la tortilla que sobró antes. Hay una Coca-Cola. Con mucho hielo. Escuché sus palabras desde el fregadero, pero no respondí de inmediato. Cariño, no me has oído. He dicho que tengo hambre. Él seguía hablando con voz más alta, incómodo por mi silencio. Últimamente te quedas mucho en las nubes. ¿Te pasa algo? Para él, yo solo era alguien que había pausado su papel habitual, y este silencio le parecía un simple error en el guión. Quizás nunca entienda el terror que sentí en ese instante. Que esta rutina pacífica que él disfruta, sea para otra persona un tiempo en el que se asfixia poco a poco. No es porque Javier sea malo. Solo es alguien que vive sin dudas en el mundo al que se acostumbró, y yo soy quien ha guardado su lugar en silencio, para que ese mundo siga girando sin problemas. No era soledad ni tristeza. Esos son sentimientos, pero lo mío era conciencia. El hecho de que mi vida será una repetición infinita de esta escena. Mañana plancharé su camisa, el domingo cocinaré para los hijos, y a las 4 de la tarde estaré frente al fregadero mirando este polvo. Esa certeza me desesperó. O mejor, me dio una comprensión más fría que la desesperación. Cerré el grifo y el ruido de la tele se hizo más fuerte, casi grotesco. Miré mis manos con los guantes de goma puestos, la luz brillaba sobre el color amarillo. Vivíamos en una casa, pero en dos mundos con idiomas distintos. El mundo de Javier era un círculo perfecto de esfuerzo y recompensa, y el mío era el de un engranaje, que debe girar eternamente en esa trayectoria. Él no tenía por qué saber que me faltaba el aire, porque mientras yo estuviera en mi sitio, su día seguía intacto. Mirando el baile sin sentido de aquel polvo, vi a mi yo de dentro de 10 años limpiando ese mismo mueble. Más callada, más silenciosa, más invisible. Javier seguiría ahí, con el pelo más blanco, pero con las mismas risas y exclamaciones. Yo, fregando el mismo plato con manos más viejas, mirando este mismo polvo. El resultado era cero. Por mucho que sumara o multiplicara, no quedaba rastro de mí. Yo era un objeto decorativo para mantener este hogar perfecto. Esa idea fue como un trozo de hielo corriendo por mis venas. Me quité los guantes lentamente. Sentí el tacto húmedo y pegajoso separándose de mi piel. Miré a Javier. Su espalda era un muro que no podía atravesar con mi voz. Comprendí que para sobrevivir, no debía fregar mejor ni cocinar más rico. Debía romper esta escena. Romper el hechizo de las 4 de la tarde. Aunque fuera hacia un campo frío y solitario, al menos allí no sería un fantasma invisible. Vi el polvo posarse en el suelo y decidí pasar de página. Una grieta silenciosa pero irreversible. No evité el viento frío que entraba. Saqué pecho y disfruté de esa frialdad. Por fin, sentía que estaba viva. La gente suele decir que si no tienes dinero, eres infeliz. Sin embargo, por lo que he vivido, el dinero puede ser un escudo que frena la desgracia, pero no es una espada que garantice la felicidad. El sueldo que Javier trajo a casa toda su vida trabajando en el banco, era una muralla sólida que nos rodeaba. Dentro de esa muralla estábamos seguros, comíamos hasta saciarnos y dormíamos al calor del hogar. Pero dentro de esa fortaleza segura, cada noche sentía el aroma de cómo yo misma me iba pudriendo poco a poco.
A las 2 de la madrugada, cuando los ronquidos de Javier retumbaban en la habitación como truenos, yo permanecía despierta mirando el techo. La comodidad del colchón de alta gama y la suavidad de las sábanas limpias, se sentían aquel día especialmente pesadas. Isabel, te estás desvaneciendo poco a poco en este lugar tan cómodo, pensaba mientras miraba el techo. Si pasan 5 o 10 años más, seguiré tumbada en esta misma cama pasando las mismas noches. Una vida sin problemas aparentes por fuera, pero podrida por dentro. Ese pensamiento me hacía encogerme de miedo, de forma mucho más instintiva que el temor a la pobreza. Por eso, empecé a prepararme. Era una preparación muy lenta y muy secreta de una ama de casa de más de 60 años, que intentaba salir de la enorme muralla que era su marido para tomar, por primera vez, las riendas de su propia vida. Lo primero que hice fue vender mis recuerdos. El collar de oro que Javier me regaló por nuestro 20º aniversario, los broches que dormían en el fondo del cajón porque ya no estaban de moda. En su día fueron pruebas de amor y huellas de mi tiempo viviendo bajo el nombre de familia. Pero ahora, eran cosas de las que debía desprenderme para poder respirar y vivir por mi cuenta. Nunca olvidaré lo que sentí la primera vez que abrí la puerta de la joyería. Me puse gafas de sol por si encontraba a alguien conocido y miré a mi alrededor antes de cerrar la puerta. Una mujer que ha vivido toda su vida para no ser una deshonra a ojos de los demás, sentía que vender joyas a espaldas de su marido era casi un pecado. Esa vergüenza no era del todo mía, sino más bien la sombra del papel que me habían enseñado a interpretar. Es de 18 quilates. No puedo pagarle por el diseño, solo por el peso del oro. ¿Se lo doy en efectivo? Sí, en efectivo, por favor. Pero en el momento en que tuve el fajo de billetes en mis manos, curiosamente, mi corazón se aligeró. Antes que la vergüenza, llegó una sensación muy extraña en la punta de mis dedos. Ese dinero era cualitativamente distinto al que Javier me daba para los gastos de la casa. Ese dinero no llevaba la etiqueta de gracias. Era un dinero que no requería explicaciones ni permisos. Era el primer dinero nacido de mi propia elección. Ese dinero era enteramente mi voluntad y mi libertad. No metí ese dinero en el banco. Lo escondí donde Javier jamás lo encontraría, en lo más profundo de mi armario, entre las mantas gruesas de invierno. A medida que ese fajo de billetes viejos crecía, el miedo vago que ocupaba mi pecho se transformaba, muy lentamente, en el pensamiento de que quizá fuera posible. La misa del domingo era el escenario más doloroso para mí. Javier se ponía su mejor traje y se situaba a mi lado, y yo tenía que interpretar a la perfección el papel de pareja de jubilados feliz, agarrada de su brazo. Isabel, qué suerte tienes. Ahora que tu marido está jubilado y en casa, qué tranquila estarás. El mío sigue tan ocupado con el trabajo que ni podemos irnos de viaje, y además, Javier es tan familiar. Es verdad, el otro día los vi comprando juntos en el súper. Madre mía, ¿dónde se encuentra hoy en día un hombre así? Isabel, debiste de salvar al país en tu otra vida. Jaja, ya ves. Tengo mucha suerte. Javier me ayuda mucho. Sonreía y asentía con la cabeza. Mis labios dibujaban una curva perfecta, pero en ese momento sabía con total claridad que esa sonrisa no tenía nada que ver con mi corazón. Cuanto más me decían que me envidiaban, más me hundía en un cansancio inexplicable. Lo que ellas envidiaban no era mi día a día,
sino una imagen que parecía segura vista desde lejos. Había un abismo que no necesitaba explicación entre, el marido familiar, del que hablaban mis amigas, y el hombre con el que yo lidiaba cada día. Pero no dije nada sobre esa diferencia. Aprendí hace mucho tiempo que, aunque lo dijera, no me entenderían. Sus miradas no tenían maldad. Al contrario, eran cálidas y llenas de buena voluntad. Pero en el momento en que esa buena voluntad se convertía en la pregunta de, si todo parece tan bien, ¿cuál es el problema? Yo ya no podía soltar mi malestar en ninguna parte. Así, me hundía cada vez más en un sitio del que no podía escapar, rodeada de rostros que no tenían la culpa de nada. Vender las joyas no era suficiente. Necesitaba dinero. Necesitaba dinero real, para pagar un alquiler, comprar pan y pagar la luz lejos de la sombra de Javier. Pero para una mujer de 60 años cuya única experiencia era el trabajo doméstico, no había muchas opciones. Recuperé mi habilidad con la costura que aprendí de joven. Empecé a aceptar arreglos de la tintorería del barrio en secreto. Mientras Javier dormía la siesta o salía, yo pedaleaba la máquina de coser como una loca. A veces me pinchaba los dedos con la aguja y sangraba, y me costaba enhebrar el hilo por mis ojos cansados, incluso con gafas de cerca. Mis hombros se ponían duros como piedras y la espalda me dolía a morir. Pero ese dolor era la prueba de que estaba viva. Una sensación que jamás sentí cuando usaba el dinero de Javier. Esa sensación honesta de que, mi trabajo se convierte en dinero, me mantenía en pie. 1 euro por cada botón, 5 euros por cada bajo de pantalón. Esas pequeñas monedas iban reconstruyendo mi dignidad. En lo más profundo del cajón, dentro de una bola de calcetines de invierno, escondía una pequeña cartilla de ahorros. En esa cartilla se habían ido registrando, poco a poco, las cifras que yo había ahorrado, sacrificado y ganado con mis propias manos. No es suficiente para un piso de lujo en el centro, pero sí para empezar en un pequeño apartamento viejo a las afueras. Cada noche sacaba esa cartilla. No era un simple trozo de papel, era la prueba que me decía, es posible, en lugar de, quizás, y era el permiso de que tal vez podría hacerme cargo de mí misma. Javier no se lo imaginaría ni en sueños. Mientras él reía viendo la tele en el salón, su esposa en el dormitorio estaba calculando, por primera vez, su propia cuota de vida. La preparación ha terminado. Pero lo que me atormentó hasta el final fue el monstruo llamado realidad. A las 11 de la noche, Javier salió de la ducha, se tumbó en la cama y dijo: Ah, qué bien se está entre las sábanas. Como en casa, en ningún sitio. Cariño, mañana por la mañana, no me hagas zumo de naranja, hazme uno de zanahoria. He visto en un programa de salud bueno para la vista. Tal como él dice, la casa es lo mejor. En invierno la calefacción funciona bien, y en verano el aire acondicionado refresca. La nevera siempre está llena, y puedo ir al súper sin preocuparme por el dinero. Si cruzo esa puerta, tendré que renunciar a todas estas comodidades. Quizá tenga que vivir a oscuras en una habitación fría para ahorrar luz. Quizá tenga que dejar fruta en el estante por culpa del precio. Quizá tenga que aprender un oficio nuevo con este cuerpo viejo. Isabel, aguanta. Todo el mundo vive así. ¿Para qué sufrir a estas alturas? Si te tapas los oídos y cierras los ojos,
al menos no morirás de hambre. Esa voz me susurraba constantemente por dentro. Cariño, apaga la luz. En ese momento, sus palabras entre sueños prendieron fuego a mi pecho. Apagar la luz, bajar el volumen, eliminar la incomodidad y pasar el día como si no pasara nada. Me senté de golpe en la cama. Miré el rostro de Javier en la oscuridad. Dormía plácidamente. Él probablemente nunca sepa por qué me voy, ni qué me faltaba. La gente dirá que me quejo de llena. Dirán que cuál es el problema si tengo un techo, comida y un marido que no me pega. Me señalarán diciendo que estoy loca. Pero, cada noche sentía que estaba detenida. La sensación de estar viva, pero no moverme. El aroma del estancamiento, como si estuviera muerta estando viva. Seré pobre. Tendré frío. Estaré sola. Pero al menos, ya no estaré detenida. Abracé la cartilla contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a traspasar el papel. Ahora solo quedaba una cosa. Mañana por la mañana, cuando él abra los ojos, decir las palabras que ya no puedo retrasar más. El almuerzo del domingo estaba esparcido sobre la mesa, como los restos de un campo de batalla. Platos con salsa roja reseca, vino tibio a medio beber, huesos de aceituna masticados. Durante los últimos 30 años, yo fui quien recogió el final de este paisaje. Cuando Javier se levantó empujando la silla, por costumbre, yo debería haberme levantado tras él. Pero aquel día fue distinto. Seguía sentada en mi silla. Frente a mí, en lugar de un plato vacío, reposaba una frase, que había pulido miles de veces en mi pecho durante toda la noche. Tu filete es el mejor. Siento que voy a explotar, jajaja. Tomaré el café en el salón. ¿A qué hora era el fútbol hoy? Javier, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Quieres que tomemos el café aquí? ¿Y por qué me estás llamando Javier? No hay café. Y tampoco habrá nada para picar en la cena. ¿Qué? ¿Qué estás bromeando? ¿Se acabó el café? Entonces saldré a comprarlo. No me refiero a eso. Javier, vamos a divorciarnos. Me voy de esta casa. La sonrisa desapareció del rostro de Javier en menos de 3 segundos. Pero su expresión era más de pura perplejidad que de ira. Como alguien que escucha un idioma extranjero que no entiende, me miraba con la boca abierta parpadeando. El sonido de la tele en el salón y el canto de los pájaros desaparecieron al instante. Solo la palabra divorcio flotaba sobre la mesa, congelando el aire entre nosotros. ¿Qué? Es una broma. ¿A qué viene esto ahora? ¿Es porque hacía ruido al masticar la carne? Si es por eso... No, no has hecho nada malo. No hiciste ruido al comer, ni me has gritado nunca. No, espera un momento. Isabel, ¿te has vuelto loca? ¿Por qué haces esto? Un divorcio. ¿Acaso nos hemos peleado? No nos hemos peleado. Ayer mismo cenamos juntos y nos reímos. Hoy me he comido con gusto lo que me has preparado. ¿Qué pareja en el mundo se come un filete justo antes de divorciarse? Seguro que te pasa algo. Estás enferma. Es depresión por la menopausia. Vamos al médico, ¿sí? Si Javier empezó a caminar de un lado a otro por el salón gritando. Su lógica era perfecta, o al menos era perfecta en su mundo. Era un padre de familia trabajador,
no había cometido delitos y traía el sueldo a casa puntualmente. Para él, las razones de un divorcio solo podían ser violencia, infidelidad, juego o deudas. Así que esta situación, donde una esposa que cocina y lava bien pide el divorcio, era para él un desastre natural. ¿Pero por qué ahora? Tendrá que haber una razón. Nos hemos peleado. Te he sido infiel. He perdido dinero apostando. Vivimos en una casa que todos envidian. Cobramos la pensión, y los hijos ya son mayores. ¿Qué motivo tenemos para divorciarnos? Si buscas un motivo, es ese. Que no pasa nada. Que no pase nada es el problema. Estás en tu sano juicio. Si tenías quejas, debiste decirlas. Debiste hablar para que yo lo supiera. ¿Cómo puedes estar 30 años callada y soltar esto después de comer bien? No me dijiste nada. No me dijiste nada. Sabía que diría eso. Para Javier, eso era lo más injusto. Porque él realmente no lo sabía. No podía imaginar que mientras yo callaba, ese silencio no era aceptación, sino resignación. Él no es una mala persona. Fue un padre responsable y, a veces, un marido cariñoso. Pero solo me trató como a alguien que cumplía el papel de esposa. Igual que no se habla con un electrodoméstico que funciona bien, él nunca intentó una conversación real conmigo mientras yo hacía las tareas de casa. Toqué el borde del mantel. Mis dedos temblaban, pero mantuve la voz firme. Javier, siéntate. No grites. Dime qué he hecho tan mal. No has hecho nada mal. Te has esforzado a tu manera. Lo reconozco. Pero Javier, esto no es repentino. Solo lo es para ti. ¿Solo para mí? Pensaste que no había problemas porque yo no decía nada. Pero yo no decía nada porque no podía hablar. Cada vez que intentaba abrir la boca, subías el volumen de la tele. Cuando quería decirte cómo me sentía hoy, me pedías la sal. Cada vez que quería hablarte de mi corazón, me cortabas diciendo que estabas cansado, que luego, o que hoy estabas sensible. No, espera. No era mi intención. Y tú también sonreías y lo dejabas pasar. Sí, sonreía. ¿Por qué no quería pelear? ¿Por qué no quería arruinar tu humor? Porque si tú reías, yo también tenía que reír para que hubiera paz. Viví así 30 años. Ocultando mi guerra para mantener tu paz. Yo trabajé duro por nuestra familia. ¿Sabes lo difícil que fue para mí fuera? Querer descansar al llegar a casa es un pecado tan grande. Javier tenía razón en todo. Por eso no había nada más que rebatir. No es un pecado. Tú también lo pasaste mal. Pero Javier, cuando te jubilaste y volviste a casa, tú tenías derecho a descansar. Pero, ¿y yo? Cuando me jubilo yo. Siento que me he desgastado hasta desaparecer. No es que haya cambiado de opinión. Es que hace mucho tiempo que algo murió dentro de mí. Pero esto es demasiado repentino, como de la noche a la mañana. Javier ya no pudo decir nada más. Parecía haber perdido el momento para enfadarse y la lógica para las excusas. Sus ojos temblaban. Se oía el crujir de su creencia de buen marido que lo había sostenido toda la vida. Isabel, cariño, no te vayas. Me portaré bien. Hablaremos más. Iremos de viaje. Sentí pena por él. Envejeciendo juntos,
Mentiría si dijera que no me duele dejarlo solo en su vejez. Pero si siento lástima por él ahora, tendré que vivir sintiendo lástima por mí misma toda la vida. Me quité el anillo de bodas que llevaba en el dedo como parte de mi cuerpo, y lo puse sobre la mesa. Ya he hecho las maletas. Viviré en un apartamento pequeño por un tiempo. Te contactaré a través de un abogado. No olvides comer. He dejado comida en el congelador. Isabel. Espera, no te vayas, me esforzaré. Yo haré el café. Yo limpiaré. Cariño. Tú no vas a cambiar, Javier. No porque seas malo, sino porque ese eres tú. Y yo tampoco voy a cambiar. Porque ahora quiero vivir para mí. Me detuve ante la puerta principal. El tacto frío del pomo familiar. Al abrir esta puerta, ya no seré la señora de la casa, seré solo la vieja, pobre y solitaria Isabel. Pero curiosamente, más que miedo, sentía curiosidad. ¿Sobre qué querré comer esta noche? ¿A qué hora querré despertar mañana por la mañana? Tenía una curiosidad inmensa por esos pequeños momentos elegidos por mi propia voluntad. Adiós, Javier. Sé feliz a tu manera. En el momento en que se cerró la puerta, sentí por primera vez en mi vida que el aire llegaba hasta el fondo de mis pulmones. A mis espaldas quedaba mi marido confundido y los platos sin recoger. Eso ya no era asunto mío. La luz de las 4 de la tarde cayó sobre mi rostro. No era la luz muerta del salón donde bailaba el polvo, sino la luz caliente y cruda de la calle viva. Mentiría si dijera que no tengo miedo. No sé dónde dormiré esta noche ni cómo ganaré dinero mañana. Pero no pasa nada. Al menos ahora estoy de pie por mí misma y respiro con mis propios pulmones. Por primera vez en 30 años, la tarde del domingo no se ha detenido, ha empezado a fluir. Creí que al cerrar la puerta, todo terminaría de forma hermosa como en una película. Pero la realidad no es el cine. Fuera de esa puerta, me esperaba el viento frío, y las miradas extrañas antes que la liberación. Durante los primeros días tras marcharme, el mundo reaccionó más rápido de lo que esperaba. Lo primero fue la voz afilada de mis hijos. Mis 2 hijas llamaban llorando, y mi hijo me hablaba con una voz llena de furia. Mamá, ¿por qué hace esto? ¿Acaso no siente pena por papá? El tiempo que aguanté durante 30 años, para mis hijos solo era el paisaje que siempre estaba ahí. Al desaparecer ese paisaje, me convertí en la persona que debía dar explicaciones. Las miradas de mis vecinos de la iglesia eran aún más directas. Durante la misa del domingo, los susurros me perseguían por la espalda. Divorciarse a esa edad. Dicen que el marido ni siquiera le fue infiel. Ella es demasiado difícil, teniendo a ese buen hombre se ha quejado de Jenna. Sus palabras no eran tanto un reproche, sino una incapacidad de comprender. Y esa incomprensión pesaba más de lo que imaginaba. Esa noche, el lugar donde me acosté fue un pequeño y viejo piso a las afueras. Dejé la maleta sola en mitad del salón, y me senté en un sofá viejo. Más que sentarme, sería más exacto decir que me desplomé en ese sitio. Entonces me di cuenta de que mis manos temblaban como hojas de álamo. Una vida que jamás había elegido por mí misma. Isabel, a sus 65 años, lanzada fuera de la órbita que alguien más había trazado. Ya no había murallas que me protegieran,
ni una amplia cocina donde preparar una sopa caliente. Me invadió un miedo primario al pensar que, mañana mismo tendría que preocuparme por el sustento. Ah. Tenía miedo. De verdad, sinceramente, tenía miedo. Pero más allá de ese temor, algo caliente brotó desde lo más profundo de mi pecho. Al escuchar mis propios llantos, que durante 30 años, habían quedado enterrados bajo los ronquidos de Javier, llenando esta vieja habitación, sentí paradójicamente un alivio. Un espacio donde puedo llorar cuando quiero llorar. Esta libertad humilde de poder tirarme al suelo, y sollozar sin preocuparme por nadie. Esa noche, en aquella casa vacía, me dormí agotada de tanto llorar. Fue el primer sueño sin interrupciones en 30 años. A la mañana siguiente, nada más abrir los ojos, preparé café. Javier tenía el estómago delicado, y siempre tomaba té suave, le molestaba que yo bebiera café fuerte. ¿Por qué bebes algo tan fuerte desde la mañana? Esa mañana, esas palabras ya no estaban. Preparé un espresso muy oscuro y amargo, sin azúcar, mi favorito. El aroma de la pequeña taza llenó toda la habitación. En cuanto el amargor tocó la punta de mi lengua, asentí sin darme cuenta. Ah, esta soy yo ahora. Abrí la ventana de par en par. Los ruidos de la calle desconocida entraron como una marea. Vecinos anónimos yendo al trabajo, niños charlando de camino al colegio, gritos de los vendedores del mercado. Esos ruidos desordenados se sentían mucho más vivos que el televisor de mi antigua casa. Me quedé allí, mezclada entre esos sonidos. Ahora ya no soy alguien bajo la protección de otra persona, sino alguien que debe entrar en ese estruendo, y hacerse cargo de su propia vida. Seguramente el proceso de divorcio no será fácil. El abogado dijo que Javier se niega rotundamente, y que la demanda por la división de bienes y la pensión será larga. Él me guardará rencor hasta el final y el proceso será una lucha constante. El saldo de mi cuenta bajará cada día, y el futuro es incierto como una niebla espesa. A veces echaré de menos el cómodo sofá de aquel salón y no podré dormir. Pero no pasa nada. Ahora he obtenido, como verdadera dueña de mi vida, la libertad de estar inquieta. Los que dicen que es un divorcio por capricho se equivocan. No es una elección por comodidad. Ha sido la única elección posible para salvar mi corazón hambriento. Elegí una vida de incertidumbre donde soy responsable de mí misma, antes que una vida donde desaparecía en una paz garantizada por otros. Pensé que el ocaso era el último capítulo, pero solo acababa de pasar la primera página. Mi nombre es Isabel. A partir de hoy, pienso escribir mis propias frases a mi propio ritmo. Siento inquietud, pero por eso mismo mi hoy empieza de forma radiante. ¿Alguna vez habéis sentido que os perdíais en medio de la luz de la tarde que entra por la ventana? Sentir que sois un fantasma transparente, con las manos fregando platos pero con el corazón evaporado. Nos damos cuenta demasiado tarde de que, frases cariñosas como porque somos familia, o todo el mundo vive así, a veces son la cárcel más sólida que nos encierra. Contadme en los comentarios cómo fue vuestra experiencia al entregar vuestro tiempo, y vuestro corazón. Podemos obtener consuelo al saber que no estamos solas, simplemente leyendo nuestras historias.
Si la libertad de estar inquieta de Isabel ha llegado hoy a vuestro corazón, suscribíos y dadle a me gusta para acompañarla en su próximo viaje. Por último, esto va para todas las Isabel, que ahora mismo aguantan tragándose su propia voz en una vida sin problemas aparentes. Realmente os habéis esforzado mucho. Espero que a partir de ahora, podáis llenar vuestra taza con el café en la intensidad que deseéis. Nos vemos en la próxima historia.